Bienvenido Gustavo Redín, abogado de este caso, y nos dicen que los comuneros de INTAC rechazan el proyecto minero y piden la defensa de sus territorios y la naturaleza. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Primero, por favor, pónganos en contexto a quienes no conocen dónde está INTAC, qué sucede, desde hace cuánto tiempo está ocurriendo este conflicto que tienen los ciudadanos con las empresas mineras. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. A ver, para darles un contexto, ¿no es cierto? El valle de INTAC se encuentra en la provincia de Imbabura. Es un valle extremadamente rico en el cual podemos encontrar un montón de biodiversidad y bastantes proyectos productivos. Es importante mencionar, ¿no es cierto?, que una de las características principales, o por lo que INTAC al menos es famoso, es por su café a nivel nacional e inclusive a nivel mundial. En este valle precisamente, ¿no es cierto?, se encuentra la concesión hoy llamada concesión Yurimaguas. Es una de las concesiones más grandes del país, ¿no es cierto? Y es importante mencionar que INTAC es uno de los espacios en donde su gente tiene ha pasado el tiempo más largo de resistencia antiminera. Ellos van 25 años aproximadamente resistiendo a la explotación minera de sus valles, considerando que la zona donde está la concesión de Yurimaguas es uno de los bosques más mega biodiversos del mundo, un hotspot a nivel mundial de especies, ¿no es cierto? Se encuentra, es un bosque primario que se encuentra en el ecosistema que se llama bosque siempre nublado de los Andes tropicales, o más conocido como el Chocó andino, también lo conocen. Entonces, es extremadamente rico y mega biodiverso. En ese proceso de los 25 años, ¿no es cierto?, se ha peleado en contra de tres compañías mineras, de las cuales se lograron primero unos japoneses, luego de compañía minera inglesa, y por último, en el 2011 se otorgó la concesión a la ENAMIEP a través, y con ellos, ¿no es cierto?, tienen un convenio de explotación con Codelco, que es la compañía minera chilena. Después, posteriormente, en el 2014, se aprueba el estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental en el que no se cumplen todos los principios consagrados en la Constitución, donde se vulnera el principio de prevención y precaución, donde no se revisan todas las especies que se encuentran, no está en el estudio de impacto ambiental y en el plan de manejo ambiental un manejo adecuado hacia todas las especies en peligro de extinción o especies endémicas que tenemos en la zona. Y particularmente también, ¿no es cierto?, hace falta inclusive todo un género de especies como lo que son las orquídeas, que son principales del lugar. Después de esto, en el 2018 se intenta hacer una extensión de la reserva, ¿no es cierto? Perdón, una extensión del área de exploración avanzada, en el cual se presenta un nuevo estudio de impacto ambiental. Ese está por ser aprobado y nosotros a esto hemos presentado primero unas medidas cautelares, las cuales en primera instancia nos dieron la razón, y se suspendió el estudio de impacto ambiental. Después, en segunda instancia, es curioso que por más que nada formalidades se anula la sentencia de primera instancia y se genera un proceso también de destitución a la jueza de primera instancia que falló a favor de las ranas que se encuentran en peligro de extinción de la zona. Y después nosotros presentamos nuevamente una acción de protección en las cuales estamos peleando por la defensa de los derechos de la naturaleza y defensa de las comunidades a la consulta ambiental, la cual en primera instancia el juez de primera instancia nos niega con una evidente falta de motivación, no revisa los estándares constitucionales, no hace caso a la jurisprudencia vinculante, y ahora nos encontramos en la apelación de la sentencia de primera instancia, la cual será el día jueves en la ciudad de Ibarra. 21 de julio, ¿no?, de 2022 se realizará esta apelación de la acción de protección, donde participarán las comunidades como las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Pero, ¿qué esperanzas tienen ustedes si ya todo este proceso ha tenido todos estos vicios? ¿Por qué seguir luchando? Porque no podemos perder la esperanza y no podemos bajar los brazos frente a una vulneración de derechos tan grave como la que está sucediendo en la zona. A pesar de que nos encontramos en todo este proceso, tenemos fe de que los jueces de la Corte Provincial de Ibarra sentencien en derecho y cumplan realmente con el cumplimiento de las garantías constitucionales y velar por los derechos constitucionales tanto de la naturaleza como de las comunidades que se encuentran en la zona, ¿no es cierto? Tienden varias herramientas los jueces provinciales, entre ellas se encuentran las sentencias denominada como la sentencia de los cedros, ¿no es cierto? Sentencia de corte constitucional vinculante y de aplicación obligatoria para todos los jueces.
tenemos la sentencia de Manglares también, ¿no es cierto?, en las cuales se especifica cómo se debe entender al sistema, al sujeto naturaleza y cómo debe ser entendido también el concepto de consulta ambiental. Y por último, inclusive tenemos la sentencia de la Mona Estrellita, ¿no es cierto?, la cual nos menciona cómo debemos entender la relación que tenemos con las especies animales silvestres y qué pasa si es que estas especies se encuentran en un eminente riesgo de peligro de extinción y básicamente la sentencia nos menciona que toda actividad debe ser suspendida. Pero Entonces, esto es en verdad, entendido por los jueces porque no es que hay jueces ambientales, o sea, no se conoce mucho de este tema. ¿Eso es una dificultad? es dificultad. Ahora, nosotros realmente este caso, ¿no es cierto?, hay que diferenciar entre derecho ambiental y derechos de la naturaleza. El derecho ambiental es administrativo, que se basa a través del Código Orgánico del Ambiente, y ese sí es como toda una rama del derecho que tiene sus particularidades. En cambio, nosotros lo que estamos peleando son derechos de la naturaleza, que son derechos constitucionales. Y lo que a mí me sorprende es que los jueces no estén en capacidad de interpretar, leer y estudiar de manera correcta el derecho constitucional, que es como la gran diferencia de los casos. No necesariamente necesitamos, bueno, sí necesitamos jueces especializados en ambiente, pero en este caso particular, lo que necesitamos es que los jueces entiendan e interpreten de manera correcta la Constitución, que va mucho más allá que solo ser especializados en derecho ambiental. Claro, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, con Amparito. Sabemos que la resistencia de la comunidad del Valle de Intac es la más larga en la historia del Ecuador y la minería conlleva muchas consecuencias, además del daño medioambiental. Por ejemplo, ¿cómo afecta a la comunidad de Intac como tal? Estábamos viendo hace un momento imágenes de la contaminación del agua, cómo estaba el antes y el después de este sector. ¿Cómo llega a afectar a la comunidad que vive ahí? A ver, las afectaciones pueden ser muy complejas y variadas. Y eso es un poco lo que nosotros nos estamos fijando ahorita en el estudio de impacto ambiental, que no hay un estudio adecuado como para saber exactamente cuál va a ser los riesgos a la comunidad. Y eso atenta, ¿no es cierto?, y vulnera el principio y el derecho a la consulta, en la cual uno debe ser informado de manera correcta cuáles son los problemas que puede pasar. Nosotros en investigaciones independientes nos hemos enterado que con la afectación del bosque, ¿no es cierto?, que sería básicamente, entendamos, al ser una de las concesiones a cielo abierto más grandes del país, básicamente se van a destruir todo un bosque biodiverso, toda una cordillera que se llama la cordillera del Toisán. Con la destrucción de toda esta zona, el clima de Intac va a cambiar significativamente. ¿Ya qué quiere decir esto? Recordemos que los bosques son las principales fuentes de alimento o fuentes de generación de agua y de lluvias. En el caso de que desaparezca el bosque, van a desaparecer las lluvias de la zona. Y nuevamente recordemos que empecé diciendo que Intac vive principalmente de la agricultura, y entre ellos la venta de café de exportación y de calidad. Todo ese proceso terminará desapareciendo de la zona, porque faltaría agua de lluvia, por ejemplo, no habría cómo hacer el riego, y después de eso tenemos que contar la contaminación que vamos a tener de los ríos. De la zona de Toisán y la zona donde está la concesión de Urimagua, nacen aproximadamente 85 ríos, de las cuales alimentan el valle de Intac y alimenta también Esmeraldas. Entonces todas las comunidades río abajo se verán afectadas o Gustavo, bien por una contaminación de los ríos, que es algo que no nos están explicando en los estudios de impacto ambiental cómo va a ser esta contaminación, o bien por la misma desaparición de esos ríos, que tampoco está en el estudio de impacto ambiental, por la falta de agua y falta de lluvias que puede generar la deforestación de todo el Gustavo, estos temas son muy complejos porque implican un deseo del Estado por obtener recursos. En esta zona entendemos que se calcula que existen reservas de cobre, de molibdeno, entre otros metales. ¿Qué está en juego? ¿Cuánto está en juego para las empresas, para el Estado, para las comunidades? A ver, está en juego derechos constitucionales, ¿ya? El derecho al buen vivir, está en juego el derecho al acceso al agua, está en juego el derecho de la supervivencia de las especies, está en juego el derecho a la naturaleza, está en juego el derecho a la consulta, está en juego el derecho a un ambiente sano, está en juego el derecho a la autodeterminación de los pueblos, está en juego el derecho al trabajo, está en juego el derecho a vivir de lo que han vivido tradicionalmente estas zonas. Eso es lo que está en juego. Yo creo que el Estado ecuatoriano sí tiene una necesidad imperante de recursos, y eso no es, y eso es normal que necesite, pero necesitamos realmente debatirnos sobre cuál es el modelo que queremos como país para obtener esos recursos.
Recordemos que la explotación minera sí genera recursos, pero no genera la cantidad de recursos que se nos está vendiendo. La mayoría, quien es el gran ganador de la explotación minera son las empresas, que en este caso es una empresa chilena que al final va a terminar yéndose con todos los recursos de otro lado. Para el territorio lo que dejan son migajas, si es que dejan algo, y dejan todos los pasivos ambientales. Recordemos cuáles son el riesgo más grande que tenemos de la explotación minera, son las relaveras, ¿no es cierto? Que son piscinas de desechos tóxicos imposibles de tratar, que quedarán ahí para toda la vida. Eso es lo que queda para el país y eso es lo que está en juego y eso es lo que no estamos midiendo. Recordemos qué pasó en las últimas semanas y cuáles fueron las peticiones en el paro nacional, ¿no es cierto? En lo cual se solicita justo la derogación del decreto 151, que es un decreto alrededor de la profundización de la política minera en el país. Eso es lo que está en juego, que las comunidades. Y a propósito, Gustavo, esto que se logró, digamos, durante el paro nacional, ¿a ustedes les aporta en algo estos cambios que se prometieron y que todavía se están trabajando en estas mesas entre la CONAIE y el gobierno? Lamentablemente no nos aporta por un tema de retroactividad. Lo que sí nos aporta es como para generar conciencia en el mismo gobierno de cuál es el modelo que la ciudadanía quiere. Nuevamente recordemos, y es importante recordar nuevamente que INTAG es una comunidad de más de 25 años de resistencia. Eso quiere decir que son 25 años de decir no a la explotación minera y el Estado sigue insistiendo en lo mismo. Sigue trayendo policías para obligar a las comunidades a tener minería, sigue llegando con el discurso, que es un discurso perverso de decir si es que no hay minería no va a haber vacunas, por ejemplo. En la zona en la época de la pandemia, fue la empresa minera quien trajo las vacunas cuando eso es obligación del Estado y evidentemente es una vulneración directa a los derechos constitucionales el tratar de convencer a las comunidades a través de dádivas y que a la final terminan siendo migajas. Veamos lo que pasa en la misma zona de INTAG. Ya existen familias divididas, ya existen familias peleadas. Las empresas lo único que traen son estas discordias sociales, que es con lo que no queremos vivir y atenta totalmente al principio de buen vivir que contempla la Constitución. Entonces, eso es lo que está en juego realmente en esta zona. Ok, muchísimas gracias, Gustavo Redín. Realmente es importante conocer y entender. Mucha gente nos está escribiendo y dice, bueno, tú mencionas 83 ríos, yo conozco apenas 3, y es parte también del desconocimiento de quienes vivimos en las grandes ciudades, que no, pues nos adentramos de la ruralidad, no pensamos desde la parte rural y cómo viven también las comunidades que son afectadas por esta generación de recursos, entre comillas, desde el extractivismo. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Estamos pendientes de lo que ocurra el 21 de julio, cuando se realizará la apelación a esta acción de protección. Así es, Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista y ahora, sin más, nos vamos un ratito a una pausa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.